Muy buenos días, ¿cómo está, señor Franco? Muchas gracias por la invitación a estar en el programa. Gracias, doctor. Comentarle, a ver, ustedes, hay que aclarar algo muy importante para las personas que nos están viendo y nos están escuchando. Ustedes no están en contra de los médicos cubanos, ni de ningún otro médico de ningún otro país. Esa es la premisa con la que ustedes parten. Claro, por supuesto que no, no tenemos nada en contra de ni el país de Cuba ni de los cubanos, puesto que somos pueblos hermanos. Así es. Somos un grupo de colegios, no es solamente un servidor, somos varios presidentes de los colegios de México, sí, que nos ha extrañado sin contratar a los médicos mexicanos que de por sí cuando se contratan con sueldos muy bajos y sin prestaciones de ley. Bueno, se nos dice que se ha contratado a personal de Cuba para que cumpla ciertas funciones que al parecer no lo están haciendo como lo hacen los médicos mexicanos. Estos médicos cubanos vienen a atender a un segmento, a una parte de la población por la crisis del COVID, pero en la carta que ustedes señalan dicen, bueno, ¿y por qué no contratar a médicos mexicanos reconocidos, certificados por las propias universidades? Es correcto, sí, existe médicos capacitados tanto a nivel de medicina general como de médicos especialistas que pudieran cubrir perfectamente todos esos espacios. Por austeridad incluso se ha prescindido de algunos de ellos en los últimos meses, y entonces sí se nos hace no muy coherente el que se logre cierta cantidad de dinero para traer a los médicos de Cuba. El día de hoy el periódico Reforma establece que son 135 millones de pesos lo que está costando el salario, los honorarios de estos médicos cubanos, además de los viáticos y los gastos inherentes que tienen por estar en México. ¿Ustedes tienen confirmado el monto de lo que están costando estos galenos? Sí, confirmado no, solamente es lo que nos han dicho, ¿verdad? De estos como 6.2 millones de dólares que se ha pagado al gobierno de Cuba, y luego ya ellos le pagan a los médicos cubanos. Creo que así es. Ese es el mecanismo. El mecanismo. Sí. Ahora, doctor Jorge Sánchez, ustedes enviaron esta carta al presidente el día 13 de junio, ¿y qué resultados han tenido? Porque finalmente el presidente puede recibir 1000 cartas, pero ¿y qué ha sucedido? Ustedes ya han salido a los medios de comunicación, están solicitando una igualdad de condiciones, pues darle preferencia a los nacionales. ¿Qué respuesta han tenido del gobierno federal? No, hasta ahorita ninguna. Se ha comentado que no se afecta a los médicos del país, pero nuestro conocimiento es de que sí se les afecta al no contratarlos, y cuando se les contrata, se contrata por honorarios, sin prestaciones, sin atención médica para él y para su familia. Entonces el médico, y a veces sin una adecuada protección, pues equipo de protección, pues es difícil así, ¿no? Sí, porque así es, porque hay que decirlo, doctor Jorge Sánchez. Sí. Establece la estadística que por lo menos, o al menos el 10% de las personas que han fallecido por el COVID son médicos o personal de salud, entre médicos y personal de salud, lo que habla del riesgo en el que se encuentran ustedes. Es correcto. Y que no les dan esas prestaciones. Ahora, el día de ayer el subsecretario de salud, el doctor Hugo López-Gatell, decía que son 585 médicos contra 230 o 45 mil que hacen falta en México. ¿De esa magnitud es la falta o la carencia de médicos en México? ¿Ustedes tienen dato, estadística? Sí, no es que haya esa carencia de médicos. No hay los suficientes espacios donde también puedan laborar, ni para pagarles. Los sueldos son muy bajos, y las prestaciones. Es por eso que a veces no le conviene a los médicos, y aparte, ante un riesgo, un peligro de contagiarse y de morir, pues es difícil que lo hagan por esa cantidad de dinero. Son dos temas.
a ver, primero, no hay suficientes espacios o lugares donde trabajar para los médicos. Segundo, no hay recursos del gobierno para pagarles. Y tercero, no tienen salarios dignos, acordes al trabajo y la responsabilidad y el riesgo que desarrollan. Es correcto. ¿Y luego? ¿Qué dice el gobierno? Porque, digo, por clínicas particulares no creo que haya más que el sector público. Sí, hasta ahorita nada. Qué triste entonces que sí nos estén trayendo, y vuelvo a lo mismo, pudieron haber sido venezolanos, porque pues ahora estamos hermanados con Cuba y con Venezuela. El tema es que ustedes tienen la necesidad de trabajar, supongo que ha de haber médicos que no están sin trabajo, y que quienes consiguen trabajo no tienen prestaciones acordes al riesgo que están corriendo. ¿Qué van a hacer, doctor Jorge Sánchez? ¿Qué más van a hacer? No, de momento solamente decir nuestra postura. No buscamos ninguna otra cosa más que seguir solicitando eso, ¿no? Seguir solicitando, siempre apegados a la ley, al derecho. Es lo único. Hasta ahorita los presidentes hemos comentado eso. Nos vamos a estar reuniendo periódicamente para estar escuchando al interior de cada uno de nuestros colegios el sentir de los médicos mexicanos. Qué lamentable, doctor Jorge Sánchez, que en nuestro propio país seamos discriminados, porque esa es la palabra, es una discriminación a una de las profesiones más nobles que puede tener el ser humano, el de salvar las vidas. Sí. Terrible. ¿Algo que nos quiera agregar, doctor Jorge Sánchez? No, solamente eso, que a los médicos, que los presidentes de todos los colegios, pues vamos a seguirlos apoyando. A toda la población también decirles que los médicos seguiremos también ayudando y para nada dejarlos sin atención, seguiremos atendiéndolos y pedirles que no salgan de sus casas a menos que sea para trabajar, ¿no? Que todavía pues guarden de no salir tanto, porque los contagios están todavía a la orden del día. Doctor, quisiera nada más cerrar con la siguiente pregunta. Insisto, no hay carencia de más de 200,000 médicos en México. No hay carencia. Lo que hay carencia es de estructuras hospitalarias, plazas para poderlos contratar. Que ese es un tema muy diferente. ¿Recuerda usted que el presidente también lanzó una convocatoria para unas universidades que él acaba de promover para impartir la carrera de medicina? De esas universidades medio patito que creo que sin examen de admisión entran. Sí. Eso sí es otro tema, pero con lo cual no estamos de acuerdo también de que salgan médicos al vapor o técnicos en medicina, ¿no? Sí, médicos en Noya Express, ahí nomás. Así es. Pues si no hay ni dinero, en fin. Sobre todo por la calidad de atención que se le dará al pueblo de México, ¿no? A los ciudadanos. Así es una de las profesiones que mayor años de estudio, de capacitación, de entrenamiento requieren, y pues resulta lógico que los metan a una OI Express y en 4 años y sin exámenes vayan a salir adelante. Pero en fin, ese es tema ya de política y ahí no nos metemos. Doctor, quiero agradecerle que nos haya tomado la llamada y si nos lo permite, pues una vez que ustedes se hayan reunido y que tengan mayor información, que nos la pueda compartir para seguir pues informando a nuestra audiencia. ¿Cómo no, señor? Claro que sí. Le agradezco mucho su atención y le mando un fuerte abrazo a la distancia. Sí, igualmente, gracias.